Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo vamos? ¿Cómo andas, ¿Todo Mati? bien? Acá andamos, Gerito. En una, en una nueva edición de curso. Así es, en una nueva edición del curso. Así Em, es. Acá ya Primavera-verano. primavera-verano, una nueva temporada de siembra, de cultivo, todo. Así que, bueno, muy contentos de estar acá con ustedes. Esta vez va a ser la primera clase, hoy va a tener que ser grabada, va a ser grabada. Y se la vamos a mandar ahora, ya les va a estar llegando seguro, la van a estar viendo a través de YouTube, y les vamos a mandar por correo electrónico, link, y por WhatsApp a quienes nos hayan mandado su contacto. Así que bueno, Exactamente. mi nombre es Matías Benavides, soy biólogo, egresado aquí de la Facultad de Ciencias Naturales, y bueno, junto a Jero, que ahora le dejo que se presente, eh, vamos a estar impartiendo este curso que ya hace varios años los venimos dando, con muchas gratificaciones, porque trabajar con el grupo de adultos mayores para nosotros ha sido un gran crecimiento, nos brindan mucha atención, nos traen muchos conocimientos, porque ya tienen mucha experiencia eh, con, con su recorrido a lo largo de toda la vida, y bueno, eso la verdad enriquece muchísimo los saberes que manejamos en estos cursos por trabajar con adultos mayores. ¿Pero? Bien. Bueno, acá con el matecito, como siempre, fiel. Me presento. Mi nombre es Jerónimo Ruiz Díaz. Soy técnico. Trabajo en el vivero hace más de 10 años. También soy docente en educación ambiental. Y bueno, como decía Mati, estamos hace bastante tiempo impartiendo este curso. Este es en la modalidad de adultos mayores. Hay otros cursos también que hacemos, como gestión de residuos, que también estamos ahí compartiendo con Mati y otros docentes. Lamentablemente este año, bueno, nos tocó así, de manera virtual. Como siempre decimos, no es la manera que a nosotros nos gusta, porque nos gusta estar con la gente, compartir ahí las sensaciones de lo que es trabajar la tierra. Pero bueno, vamos a adecuarnos a esta tecnología y a meterle toda la energía, la mejor vibra para poder llegar de la mejor manera con el contenido. Así que bueno, vamos a estar acá acompañándolas, acompañándolos, acompañándoles a lo largo de estos 4 encuentros. Así que vamos adelante con todo. Bueno, Gracias, Mati. no, por favor. Entonces, dicho esto, la presentación, arrancamos directamente con la clase de hoy. Vamos con todo. Bueno, con Jero lo que tenemos preparado para hoy es arrancar con una pequeña introducción teórica de definir a nuestro modo, cómo es nuestra forma de ver junto a Jero y el resto de los docentes del curso de Huerta Urbana en el marco del Buen Vivir, eh, la agricultura. Y en principio un poco esto también es una definición personal que coincidimos entre varias personas aquí, que es, bueno, la Ujú, agricultura así es. exactamente, bueno, la agricultura para nosotros es algo que se tiene que transmitir, que se transmite, ya que tiene la palabra cultura en sí, En una de sus partes, sí. exactamente, en sus partes, de generación en generación. Es algo que está intrínseco en la raza humana, en nosotros, tener cultura. La cultura es eso que nos permite ser lo que somos, lo que nos da las tradiciones, las formas de vida en general, qué comemos, qué hacemos, el idioma, eh, montones de cosas que nos hace ser el ser humano. Eso es la cultura, es lo que nos define como humanos. Entonces, la agricultura es la cultura del agro, o sea, del campo, de lo que se hace en el campo. Y en el campo no solamente se trabaja con plantas, sino que también con animales. Pero bueno, en este curso vamos a hablar básicamente de las plantas de huerta. Pero bueno, la cultura es eso. Exacto. Es algo que se transmite de generación en Sí. generación y no debería pasar
todo lo que es la información, las técnicas, todo lo que es el manejo de la horticultura en este caso, a manos privadas, a manos de alguien que directamente nos vaya a cobrar un costo excesivo por algo que está al alcance de cualquier persona. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque hoy en Precio día, justo, claro, precio justo, precio justo. ¿Por qué lo decimos esto? Porque hoy en día sabemos que precio hay justo. un modelo de agricultura que está arrasando con todo, ¿no? Industrial, Claro, no, sí, Jero, vos contalo, Jero. totalmente. Sí, No, no, sí, siempre lo traemos a colación porque es un sistema que es nefasto, muy destructivo, que saca dinero, pero ese dinero, digamos, es para unos pocos. Y nada, es como dice el dicho, ¿no? Las vaquitas son nuestras, los males, las vaquitas no son nuestras y los males es lo que queda, una cosa así. Eh, Así que sí, como decís vos, la agricultura es eso, es el trabajo con la tierra, sobre todo, y la transmisión de ese trabajo a través del tiempo. A nosotros hoy nos llega esta posibilidad de poder transmitir estos conocimientos, no son conocimientos nuestros propios, ¿no? Que son conocimientos que muchas culturas anteriores en el mundo han ido sacando, digamos, conociendo, descubriendo, incorporando a sus vidas y le han transmitido. Entonces, bueno, un poco volviendo, ¿no? Más allá de lo que empezamos a hablar de todo lo que es el sistema imperante que no tiene nada que ver con esto de la agricultura, la agroindustria, eh, era un poquito por ahí, llevar a la definición de agricultura en ese sentido, que es una transmisión que se trae desde hace antaño. Entonces, todo lo que nosotros vamos a ir viendo ahora es un poco esa recopilación, no es nada, digamos, nuevo en sí, pero tiene en cuenta toda esta transmisión, ¿no? de información, de cómo trabajar y cómo labrar la tierra en armonía con el ambiente, que no tiene nada que ver con lo que hoy se puede llegar a conseguir en una verdulería, o no sé, en un almacén. Son cosas que están fabricadas prácticamente. Su forma de producción es de fábrica, de industria. Entonces nosotros acá lo que vamos a desarrollar en principio es una agricultura que tiene que ver más que nada con lo ancestral, con el trabajo con la tierra. exactamente. Hay que tener en cuenta que, bueno, la agricultura se empezó a hacer, o sea, la humanidad empezó a hacer agricultura hace más de 10.000 años. Eh, y bueno, desde hace más Sí, de 10.000 años hay muchísimo. que la humanidad viene trabajando y recopilando información y trabajando en métodos que no es poca cosa, 10.000 años de experiencia como Ujú. humanidad. O sea, y esos 10.000 años se ven, Adecuándose al terreno. claro, claro. Y esos Sí, 10.000 años se ven reflejados en lo que vamos a contar ahora, en estos métodos que ven aquí en este PowerPoint: exacto. método natural, método biodinámico, método biointensivo, método permacultural, método agroecológico y método orgánico. Son métodos que han sido renombrados en estos últimos, ¿cuánto podemos decir? 50, 60 años, que Sí, son, 100, ponele como sí, mucho. como mucho 100, que estamos exagerando, porque la biodinámica en el año Ujú, 1924, o sea, ujú. Sí, sí, bueno, 100, casi 100, sí, sí. porque casi 100, Ponele 100, sí. 90 y pico de años, que han ido personas que han recopilado la información y le han puesto a esa recopilación que hicieron un nombre. Un nombre. Una Entonces, etiqueta, así, una etiqueta. sí. Entonces, claro, lo que en realidad de fondo es agricultura, pero hay personas que le han puesto nombre. Le han puesto nombre porque, bueno, dicho, este método lo ideé, este método lo saqué, pero en realidad son cosas que ya se venían practicando de antes y que, bueno, de a poquito la humanidad, en ese afán que tenemos de Sí. clasificar, de poner nombres a todo, bueno, también le ponemos nombre a la agricultura y, bueno, y eso es lo que está pasando. Y agregar por ahí un poco a que esto no es la panacea, cada uno de estos métodos son simplemente métodos, nos pueden servir o no, dependiendo del lugar, el terreno que tengamos, las horas de luz, un montón de cuestiones. Entonces, vamos a basarnos, o sea, como definiciones, pero no van a ser, digamos, la ley máxima esto, ¿sí? Como para traerlo ahora, decirlo.
de alguna manera. Exactamente. Cada maestrito con su librito, o sea que ustedes, igual que nosotros, Sí, van a poder realizar su propio método en algún momento, de acuerdo a la experiencia que vayan ganando, y van a ir viendo de qué manera ustedes se adecuan mejor a su terreno, a su forma de vivir, su forma de creer, de pensar, y van a ir trabajando de acuerdo a eso en su casa, ¿no? Como sea. exacto. Bien, ¿arrancamos? Arrancamos Hicimos nomás, hacemos una una pequeña, gran introducción. una gran introducción y Sí. ahora seguimos. Entonces, bueno, este vendría a ser el método natural. Es un método que fue diseñado por un señor japonés, Masanobu Fukuoka, en los años 60, en Japón. Y él se dio cuenta que no hacía falta arar la tierra, que no hacía falta fertilizar la tierra con métodos ya sean naturales o con métodos químicos, y que se podía trabajar la tierra sin hacer tanto esfuerzo añadido y dejando que la naturaleza misma haga el trabajo. Y nosotros, bueno, nos dedicaríamos a cosechar o a sembrar o a trabajar después con los granos, a ver de qué manera los guardamos, pero no a arar tanto la tierra o a desmalezar o a lo que querramos hacer, eh, o sea, tratar de esos laboreos llevarlos al mínimo posible. Eh, Mati, para agregar, sí. sobre todo, fíjate Ujú. que ya un poco lo dice, ¿no? En un método natural o el método Fukuoka, él lo que hizo, o sea, este señor venía de la ciencia, ¿eh? Claro. Creo que era un bioquímico, ¿no? O un agrónomo Sí, de algo así. Japón, Sí, él algo así. trabajaba con... Sí, es Era científico. científico. Sí, Hacía pruebas a campo, probaba agroquímicos, agrotóxicos, así que viene de ese lado. Y fíjense cómo el tipo se fue dando cuenta que todo eso, esos métodos científicos, o sea, a la par de la industria, o sea, en pos de la industria, desmedraban, iban desmejorando el suelo y el ambiente. Y empezó a observar la dinámica natural de la Tierra. O sea, fíjense cómo volvió a ver todo lo natural. Y a partir de ahí desarrolló un poco lo que vas a ir mencionando vos. exactamente. No arar la tierra, fíjense, ahí están los puntitos abajo, no usar abonos ni fertilizantes, no ¿Mm? eliminar malas hierbas ni usar herbicidas, no usar pesticidas, no podar. Y lo último que desarrolló él fueron las bolitas de arcilla, donde él, ¿qué pasa? Él hacía siembra directa, al voleo, o sea que revoleaba las semillas y caían donde caían y ahí germinaban. Pero ¿qué pasa? Cuando él hacía eso al principio, cuando empezó a desarrollar esta técnica, venían un montón de Mm, aves y se comían las semillitas y claro, no llegaban a germinar. Entonces él empezó a ver de qué manera, usando el razonamiento, usando el la cerebro, por observación. decirlo así, la observación, él desarrolló un método que era a cada semillita, ya sea de arroz, de avena, de lo que él esté plantando, trigo, la envolvía en arcilla con una técnica que hacía con las manos, y luego, claro, cuando tiraba esa bolita con la semilla dentro, con arcilla, el pajarito no se la comía, y la humedad natural del suelo, más la humedad del ambiente, más alguna lluvia que podía llegar a caer, desarmaba de a poco la arcilla, mm, y esto hacía que la humedad que tenía la arcilla cuando la armara, más la humedad que venía después, la semilla germinara y tenía más posibilidades de que no ser comida por un ave. Así que bueno, esto es muy lindo lo que ha hecho este señor. Hay libros que los pueden conseguir en las bibliotecas, es Sí, muy fácil de conseguir. Y bueno, el que tenga ganas sí, de continuar y de ser más profundo en esta técnica, lo puede hacer a través de él y bueno, adaptar esa técnica a su casa, ¿no? así es. Bueno, después tenemos el método biodinámico. Este surgió, digamos, a partir de 8 conferencias dadas por este señor, Rudolf Steiner, en la época de Pentecostés en 1924 en Alemania. Surge porque los agricultores y agricultores de ese momento, en Alemania ya dudaban de los fertilizantes químicos y los pesticidas porque ya veían que estaban mermando las cosechas utilizando utilizando químicos Claro. para trabajar con las plantas y la tierra. 1924, imagínate, claro, imagínate la época y fíjate cómo ya se estaban dando cuenta que todos estos productos químicos estaban generando mucho daño Exactamente, en el ambiente, exactamente.
en la producción también, básicamente. Así Porque es. lo veían ahí en los cultivos, ¿no? Tenían que gastar mucho dinero y los rendimientos no eran los esperados tampoco. Claro, 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 ya en 1924, o sea que, bueno, y ese grupo de agricultores y agricultoras sabían de este señor Steiner que era como un erudito. Él era antropólogo, Médico, sí, médico, médico, biólogo, de tenía todo. varios oficios. Y era un observador por sobre todo de la naturaleza y del cosmos. Entonces le pidieron que por favor diera unas charlas de cómo hacer una agricultura más natural, o sea, más biológica, más en armonía con el ambiente. Y bueno, este señor se puso y dio esas 8 conferencias, y a partir de esas 8 conferencias se formó lo que es la agricultura biológico-dinámica o biodinámica. Fíjese que se trabaja de acuerdo a las energías que Exacto. crean y mantienen la vida, o sea, las energías que vienen del Sol, básicamente, y del resto de del resto del cosmos. Se fija más en eso que por ahí En principio, en principio. perdón, en principio, Claro, en principio se fija más no, en perdón, eso, justo sí, te interrumpía, que en principio, sí, dentro de nuestro sistema solar, en claro, principio, ¿no? en Como principio, claro. teniendo en cuenta el Sol, la Luna, pero claramente tiene toda una línea que trabaja con el universo. Exactamente. Y bueno, Eso nomás quería agregar. y tienen muchos métodos para fabricar diferentes tipos de compost, donde de acuerdo a la época del año, al día y al momento del cosmos, en el que esté circunstancialmente las constelaciones, el Sol, la Luna, todo, van a ir trabajando de acuerdo a eso, ya sea en la forma de sembrar, en la forma de cosechar, en la forma de hacer el compost, en la forma de esquilar una oveja, en la En los forma de biopreparados. los biopreparados. Todo tiene un trasfondo cósmico, pero no astronómico, ¿no? Es diferente, que a lo largo del curso lo vamos a ver cuando hablemos de calendario de Ujú. siembra y de cosecha y todo biodinámico, que lo vamos a ver la clase que viene. Después tenemos la Bien. biointensiva. Perdón, Gero, sí, ¿me ibas a decir algo más? No, Ah, perfecto, perfecto, no, perfecto, vamos, listo. vamos, Después tenemos vamos la con esta biointensiva. biointensiva, que la biointensiva, fíjense, es propuesta por este señor, y este señor John Gibbons en los años 70 en California, pero por otras personas más que eran la mayoría ecólogos, ecólogas, ecólogues. Y bueno, ellos utilizan la base de la agricultura biológico-dinámica de la anterior, pero la aplican a pequeños espacios, a patios, a baldíos, a pequeños lugares abiertos en la ciudad, que ellos veían que habían esos espacios muertos dentro de la ciudad y que perfectamente podrían ser utilizados para cultivo a pequeña escala, pero utilizando al máximo ese espacio para producir lo más posible. Tienen un lema ellos que es más comida en menos espacio. Entonces, ellos hacen en pequeños espacios al máximo ese cultivo, y fueron, por ejemplo, los primeros en utilizar la laya doble para trabajar la tierra, que ahora la vamos a ver también adelante, que es una herramienta especial para optimizar el tiempo. Y bueno, esto Una es, herramienta fundamental sí, fundamental, fundamental. Y bueno, y a eso, cuando tenés ese tipo de terreno. Perdón. claro, como tenés ese Cuando tipo tenés de un terreno, terreno como las dimensiones que decís vos, es ideal. es ideal, exactamente, porque va muy rápido. Y bueno, y a todo lo que comentamos recién con Jero, ellos le agregan el autoconsumo, que bueno, eso ya cae de maduro, pero también la mini comercialización. O sea, los excedentes, ellos lo comercializaban a escala local, ahí con el vecino, la vecina, con el de 15 cuadras de redonda, pero no más. Era algo muy, muy eh, local. Eso es lo bueno de este sistema, de este método de agricultura. Jero, no sé si querés agregar algo más o paso al siguiente. No, bueno, lo que también un poco tiene este método es que te facilita tener producción todo el año. Ah, es verdad, eso también. Todo el año puedes estar produciendo en un espacio pequeño, reducido, de la manera que trabajan ellos, ¿no? Este método también tiene como base la biodinámica. O sea, este señor que diseñó un poco esta técnica tiene en cuenta todo lo que dijimos anterior
de la biodinámica. Entonces, fíjense cómo van los mismos agricultores que van haciendo los métodos, también van tomando cosas de antes. Claro, Es un exactamente. poquito, ¿no? Como que nada es nuevo, o sea, que van como uniendo cosas que le van sirviendo según la zona en la que están, según el terreno que tienen, según las condiciones, y ahí van potenciando. Así que un poco es esto. Para mí el concepto que quiero que se lleven es que todas estas técnicas son válidas, pero no son las únicas que pueden aplicar, y por ahí de cada una podemos sacar algo que nos sirva a nosotros. Exactamente. ¿Qué es ¿Eso, como, Mati? qué es como armamos el curso con vos, Jero, digamos? Lo armamos así nosotros. Y en el vivero trabajamos Tal cual. así. No trabajamos con una técnica, no nos casamos con una, sino que utilizamos lo que nos parece adecuado para nuestro terreno. De cada una utilizamos algunas técnicas y si cuando se reanude la presencialidad, están invitadas a venir al vivero y ver de qué manera trabajamos, Ujú. cómo labramos la tierra, cómo sembramos, qué hacemos y cómo van, y se van a dar cuenta que utilizamos un poco de cada, De cada técnica, de de cada cada técnica, método. Sí, exactamente, exactamente. Un gaucho de cada pueblo, diría mi abuelo. muy bueno. A ver, sigamos. Entonces, permacultura. Permacultura no es un método de agricultura en sí, pero es una forma de vida, es una forma de llevar adelante la vida eh, que fue pensado en un principio como una forma de vivir que viene desde dos aristas de la ciencia, por decirlo así. Viene desde el lado de la ecología, por un lado, y desde el lado de la arquitectura, por el otro. Entonces, al fusionarse estas dos ramas de la ciencia por dos personas, dos personas Sus fundadores, sí. fundadores, crearon este sistema de vida que busca la armonía por sobre todas las cosas y todo hecho, no me sale la palabra ahora, autosustentable. Autosustentable, ¿por qué? Porque lo hace Bien. la misma persona que va a vivir en ese lugar. O sea, es como que uno tiene un terreno y con todo lo que rodea ese terreno, lo que está dentro de mi terreno, es con lo que yo tendría que hacer mi casa, con lo que yo tendría que comer, con lo que yo tendría que vivir en general, sin tener que traer insumos externos, maximizando al máximo la energía que yo pueda generar con lo que tenga en ese terreno, ya sea la forma en que incide el sol, la forma en que inciden los vientos, la forma en que pueda conservar el agua, y bueno, y la forma de construir no es menor, porque ellos construyen siguiendo formas naturales, o sea, no hacen líneas rectas, todo es curvilíneo o circular o espiralado. No sé si querés agregar algo más. Sí, sí, te quería agregar ahí, aportar que lo que tiende la permacultura es a, digamos, importar o mantener lo que tengo, digamos, en mi sistema, en mi terreno, en mi predio, etcétera, más que a exportar, digamos. O sea, como le da mucho más valor a eso, digamos, todo lo que tengo adentro o lo que puedo llegar a captar, mantenerlo ahí y que me genere recursos, o sea, dentro del lugar. Como vos decías, hacer más autosustentable. Creo que ese es un poco, y como decías vos, las dos líneas que lo fundaron, un ecólogo y un arquitecto, lo que tienen en cuenta es el ambiente en el que están, que varían según en dónde esté. Ellos son australianos los que lo hicieron, eh, y lo que van buscando es el diseño natural del lugar y acomodar los cultivos, o bueno, si hay algún bosque o alguna, digamos, algún ecosistema en particular, potenciarlo y sacarle el mayor, digamos, provecho a donde estoy. Exactamente. Eso nomás. Y bueno, dentro de eso, obviamente, si uno va a buscar la autosustentabilidad, tiene que tener su propia comida, ya sea de origen animal o vegetal, tiene que tener. Entonces, claro, ahí se acopla la forma de cultivar permacultural, que básicamente siguen también los ritmos de la luna, del sol, del cosmos, pero los lugares donde van a ser los cultivos, las camas de cultivo, son con formas semicirculares, circulares o espiraladas, y a su vez ubicadas de cierto modo que entren en sintonía con el cosmos también. Por eso es que tiene esa particularidad. Si uno va a ser Exacto. permacultor, tiene que tener en cuenta eso también. Exacto. Bueno, entonces,
Agroecología. Esta está muy de moda hoy en día este método es el que está más de moda aquí en Argentina, el que se viene pulsando para que el sistema actual migre, este sistema que acabamos de mencionar con Jero, del lucro migre, y del lucro y del químico migre a este, que minimiza el lucro, aunque no lo quita del todo, y minimiza el uso de químicos. Entonces, No es la panacea, como decimos nosotros. Tampoco exactamente. como dijimos al principio, no creamos que es algo que va a salvarnos del todo, pero es hoy por hoy una de las mejores alternativas a todo lo que estamos viviendo, ¿no? En lo que estamos, digamos, inmersos, Exactamente. que es letal. Así que, como decimos Mati, Exactamente. también es un método nomás. ¿Qué Que pasa? como, bueno, siempre vos decís, Sí. tiene esas tres líneas, ¿no? Ujú, exactamente. Básicas, que son la científica, la social y la económica. Claro, exactamente. Tiene esas tres líneas de la ecología en una sola, digamos, como una quimera. Y entre esas líneas hay conflictos también internos, eh, que bueno, que el que quiera interiorizarse en lo que es la finura de la agroecología se va a dar cuenta de eso, porque claro, la disciplina científica de agroecológica, que fue la primera que nació, tiene en cuenta esto, ¿no? Es como que podría verse como una apropiación por parte de la ciencia de métodos de cultivo ancestrales y que a través del método científico logran hacerlos un poco más eficientes de lo que eran. Pero por ahí no se dan cuenta que los mayas lo venían haciendo de la misma manera hace más de 1000 años atrás, entonces, digo, hace más de 500 años atrás. Entonces, claro, ahí entran en conflicto con el resto de las ramas de la agroecología, que son el movimiento social o movimiento más de agricultores, donde dicen, no, pucha, en realidad esto me lo viene haciendo mi abuelo hace un montón y ahora me vienen a decir que lo hacen también los agrónomos. Entonces hay conflictos en ese sentido. Pero bueno, Sí, básicamente, y sí, es una rama, perdón, de muy poco tiempo, digamos, que tiene, nació en los 80, o claro. sea, y viene de la mano de científicos, digamos, que fueron como viendo esto que decimos siempre, ¿no? Son técnicas de agricultura que lo van recopilando, perdón, y van tomando lo mejor y van diseñando esto que es la agroecología, que no es más que esto que decís vos, Mati, son conocimientos preexistentes de otras culturas que nosotros las vamos acuñando y le ponemos nada, el nombre de agroecología. Pero bueno, obviamente se prefiere esto a seguir comiendo veneno. Esto por lo menos tiene menos veneno, Totalmente, o casi nada de veneno. totalmente. Así que bueno, y los métodos de cultivo son todos métodos biológicos o orgánicos. Perdón, y lo que Sí, tiene por ahí la agroecología es sí, que lo que hace es incluir al ecosistema o al sistema ambiental en el que están y mantiene dentro de lo que son las parcelas, o sea, va enfocado a la producción este método, ¿no? Eh, producir, 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 pero lo que hace es respetar cordones de vegetación que pueden llegar a ser naturales dentro del sistema. Entonces hay como una asociación entre lo que yo produzco y otras plantas que me ofrecen, digamos, biodiversidad. Entonces, tiene esto también, ¿no? De, bueno, produzco, pero también dejo que crezcan plantas, que haya insectos, que hayan otros animales que convivan con ese sistema productivo. No arraso con todo, no es que como ahora con la soja o con otros monocultivos que arraso si puedo plantar en la banquina, planto en la banquina, no me importa nada, y si hay un yuyo lo mato con veneno. No, acá la idea, o sea, a lo que van es a producir de una manera sustentable. así es. No sé si estoy No, no. aportando ahí Sí, sí, un perfecto. poco más a eso. Perfectamente. Bien. Y por último, la agricultura orgánica, que esta es muy conocida, también estuvo de moda en los años 90, con mucho énfasis, con mucha potencia, que es muy parecida a la agroecología, muy parecida. Un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca o de la chacra o de la casa o lo que quiera hacer. Usa fertilizantes naturales como el compost, minimiza el uso de pesticidas. eh, y bueno, básicamente es eso.
Y lo que tienen en común la agricultura orgánica, la agroecológica y la biodinámica es que si algún productor quiere vender productos orgánicos, biodinámicos o agroecológicos, tiene que estar certificado. Y eso es lo que a nosotros con Jero nos hace mucho más ruido. ¿Por qué? Porque una certificación busca el lucro directo. O sea, ¿por qué? Y porque si yo quiero comprar algo orgánico, tiene que estar certificado que es orgánico, si no, no es orgánico. Y esa certificación te la cobran. Te la cobran por año y después vos cobrás más. Ese producto vale más caro por ser orgánico, por ser agroecológico o por ser biodinámico. Y ahí es cuando no nos cierra a nosotros. Porque ¿por qué un producto que no tenés que estar comprando tantos químicos porque lo haces con compost, que el compost sale de los desechos de tu propia huerta o de tu casa, que usás menos químicos porque no tenés que matar a los bichos ni nada, va a salir más caro que algo que tenés que estar comprando insumos? Entonces ahí es que a nosotros por lo menos nos hace un poco de ruido el tema de las certificaciones y del máximo lucro, porque justamente es orgánico, debería ser más barato y más accesible, pero no, es lo contrario. Entonces ahí es como que patinamos un poco. Sí, 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 totalmente. Y se hace un producto prácticamente inaccesible o accesible para personas que tengan un estatus social mucho más alto, o sea, una entrada, un ingreso de dinero altísimo, porque si vos tenés que comer a partir de solamente orgánico certificado, imagínate lo que podés llegar a gastar por mes, ¿no? Para dar una idea de la economía. Aparte vienen en unos envases ultra caros y los venden en algunos supermercados muy particulares y bueno, todo eso viene aparejado de la certificación. Así es. Y bueno, ahora vamos a continuar con algo un poco más cercano, eh, que vamos a hacer un pequeño parate a partir de ahora, porque si no la grabación del video se hace muy pesado, después subirlo y pasarlo es más complicado, pero hacemos un pequeño parate y continuamos con forma de encarar el cultivo, que es ya definir cómo ustedes van a ir trabajando en la huerta. Muy bien. Cortamos y arrancamos de nuevo.